Bueno, yo soy Karina Pérez. José Arismendi. Juan David Villamil. Vamos a presentar nuestro silogismo. Primero vamos a hacer una introducción de lo que es el silogismo, que es un tipo de razonamiento deductivo construido con juicios categóricos, por lo que también se denomina silogismo categórico. Los silogismos constan de dos premisas y una conclusión, y la relación que establece entre ellas es necesidad, es decir, la conclusión necesariamente se extrae de la conexión, mediación de premisas. Elementos de los silogismos: término mayor, que es el juicio en el que su contenido es mayor de extensión que el término menor; el término medio, que es el que constituye un enlace o un medio entre los términos mayor y menor; y el término menor, que es el juicio en el que su contenido es de menor extensión que el término mayor. Ahora les vamos a presentar el silogismo que nosotros vamos a realizar. Vale, el silogismo consta de que hay 5 barcos en un puerto y se tienen 15 especificaciones para realizar el silogismo. Entonces, la primera dice: el barco griego zarpa a las 6 y lleva café. El barco del medio tiene una chimenea negra. El barco inglés zarpa a las 9. El barco francés, que tiene chimenea azul, está a la izquierda del barco que lleva café. A la derecha del barco que lleva cocoa está un barco que va hacia Marsella. El barco brasilero va hacia Manila. Junto al barco que carga arroz está el barco con chimenea verde. Un barco que va a Génova sale a las 5. El barco español sale a las 7 y está a la derecha del barco que va a Marsella. El barco con chimenea roja va hacia Hamburgo. Junto al barco que sale a las 7 está el barco de chimenea blanca. El barco del extremo lleva maíz. El barco con chimenea negra zarpa a las 8. El barco que lleva maíz está anclado junto al que lleva arroz. Y la última, el barco que va a Hamburgo sale a las 6. Bueno, aquí hemos diseñado pues una matriz donde tenemos los cinco barcos y las características de cada uno, que pues para poder identificar lo que son nacionalidad, color de la chimenea, la hora en la que zarpan, la carga que llevan y el destino de cada uno. Entonces, una vez identificado todas las variables, pues inicialmente empezamos, digamos, con la 3, con el 2, que es, digamos, que nos brinda pues como una información muy fácil, que nos dice que el barco del medio tiene una chimenea negra. Entonces, como son 5 barcos, pues entonces identificamos que el barco número 3 es el que lleva chimenea negra. Listo. Luego, entonces esta la podemos tachar, ¿sí o no? Y luego, leyendo todas las variables, pues relacionamos una que dice que el barco con chimenea negra zarpa a las 8. Entonces, pues como ya lo tenemos aquí en la matriz, pues de una vez lo ponemos. Listo. Ese también lo podemos tachar. A continuación pues vamos a identificar como cuáles otras informaciones podemos como identificar fácilmente. Entonces nosotros lo hacemos de esta forma. Colocamos todas las nacionalidades, que son francesa, española, inglesa, brasilera, y nos falta una. El griego. Y griego. Entonces aquí empezamos a hacer como un entramado de cosas para poder de información para poder ir identificando nosotros pues alguna cosa para poder poner más acá. Ahora la hora a la que zarpa. Entonces a nosotros nos dice que el barco griego zarpa a las 6 y lleva café. Entonces se lo ponemos aquí, la hora y lleva café, ¿sí o no? Listo. El barco inglés zarpa a las 9. Entonces nos venimos acá en el inglés y le ponemos que sale a las 9. El barco francés, que tiene chimenea azul, entonces de una vez le ponemos que es chimenea azul.
está a la izquierda del barco que lleva café. O sea, hace que el barco francés está a la izquierda. El barco francés está a la izquierda del barco griego. O sea que está a este lado, entonces aquí estaría el griego. ¿Sí o no? Además, como la especificación es de que dice que el barco que lleva café, y ya sabemos que el barco griego es el que lleva café, pues entonces por eso lo identificamos. A la derecha del barco que lleva cocoa está un barco que va hacia Marsella. Ese todavía no lo podemos identificar. Junto al barco que carga arroz está un barco con chimenea verde. Tampoco lo podemos identificar en este momento donde está. Un barco que va a Génova sale a las 5. Entonces, pero todavía no podemos ponerlo pues como tal aquí dentro de lo que nosotros intentamos hacer. El barco español sale a las 7. Ese lo podemos identificar de una vez aquí, que sale a las 7. Y está a la derecha del barco que va a Marsella. O sea, que el barco español para poder estar a la derecha del barco que va hacia Marsella, tiene que encontrarse en la posición quinta. Porque el de la mitad ya está ocupado y estos dos ya están. Dice que el francés está a la izquierda del griego. Entonces, el español tendría que ir en la posición quinta. El cuarto, que dice que el español está a la derecha del que va hacia Marsella, entonces le ponemos como destino Marsella. ¿Sí o no? E identificamos. Bueno, no. Ahí podemos parar porque no sabemos si el griego va para Marsella. No, pero si estos dos están juntos, entonces sí tendrían que ir aquí. Si estos dos están juntos, porque dice que el francés está a la izquierda del griego, entonces estos tendrían que ir juntos. Sí, la única forma que podríamos identificar en los espacios que nos sobran, entonces sería que el griego fuera en el 2 y el francés fuera en el 1. ¿Qué sabemos del francés? Que tiene chimenea azul. ¿Qué sabemos del español? Que sale a las 7. ¿Qué sabemos del griego? Que sale a las 6 y lleva café. Que sale a las 6 y lleva café. Ahí vamos un poquito desenmarañando todo esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí. Entonces vamos a identificar las dos. Sí, esta. Pero no me puedo sacar. Sigue leyendo, ibas en este. Bueno, seguimos. Entonces vamos a tachar esta también. La 9, la podemos tachar de una vez. El barco con chimenea roja va hacia Hamburgo, pero eso no sabemos todavía cuál es. Junto al barco que sale a las 7, o sea, al español, está un barco con chimenea blanca. O sea, hace que el barco que es 4, que se dirige hacia Marsella, tiene una chimenea blanca. Y podemos tachar la número 11. ¿Sí o no? El barco del extremo lleva maíz. Vale, en este momento no podemos identificar porque no sabemos cuál de los extremos puede ser. Puede ser el extremo en el 5 o el extremo en el 1. El barco que lleva maíz está anclado junto al que lleva arroz. Entonces, ahí podemos identificar una cosa. Ahí podemos identificar que no es ni el... aquí no podemos identificar todavía ninguno. El barco que va a Hamburgo sale a las 6. Ese lo podemos identificar porque ya sabemos que es el griego el que sale a las 6. Entonces esto lo podemos tachar. Esta se puede sacar. Espérate. Entonces esto le ponemos... Este no lleva arroz. Espérate, el barco que va a Hamburgo sale a las 6. Entonces le ponemos que este va a Hamburgo. Este sí ya lo puede sacar, porque el que va junto lleva café. Entonces... Exacto.
Entonces ya saben, el barco que lleva maíz está anclado junto al que lleva arroz. Aquí no puede estar porque aquí lleva. Entonces sabemos que no puede ser el francés. Y como nos dice que el barco del extremo lleva maíz, entonces con eso nos damos cuenta que el que lleva maíz, entonces es el español. Con eso tachamos la 12 y tachamos la 14. Con eso nos damos cuenta de que el español lleva maíz y el que está anclado junto lleva arroz. Vamos a retomar para poder entonces identificar un poco más las variables que se están dando. Enfoque un poquito así que estaba enfocando cuando no era. Eso. Pero igual vamos a hablar de él, se va dando cuenta. Sí, es igual, parce. Posible que no sé. La 1 ya la podemos también tachar, porque ya saben, el barco inglés zarpa a las 9. Tenemos dos posibilidades, el barco inglés zarpa a las 9. Sabemos, no podemos identificarlo todavía porque no sabemos el francés a qué hora se va. El barco francés... Sí, este es el francés, pero no tiene hora, pero este es el único que no tiene nacionalidad, entonces sale a las 9. Ah, bueno, no, sí, tiene toda la razón. Entonces, con la tercera nos podemos dar cuenta de que el barco inglés zarpa a las 9. Entonces, este es francés. Entonces, listo, ya no sabemos a qué hora zarpa el francés. Pero, entonces, aquí nos quedan dos espacios en blanco que podemos identificar que este es inglés. Y zarpa a las 9. Y zarpa a las 9. Con eso nos vamos quitando más variables. Sí, ahí no me había dado yo cuenta. Listo. Ahora, el barco francés que tiene chimenea azul, ¿vale? Está a la izquierda del barco que lleva café. Esa ya la sabemos, la podemos tachar. Vale. Mira que le está enfocando bien. A la derecha del barco que lleva cocoa está un barco que va hacia Marsella. Entonces, a la derecha del barco que lleva cocoa va un barco. Entonces nos damos cuenta de que el del medio lleva cocoa. Y la única nacionalidad que nos falta por identificar es la de Brasil. Es la de Brasil. Que sería la del barco número 3 en la mitad. Listo. La quinta de acá, la quinta variable, la podemos también eliminar. Junto al barco que carga arroz está un barco con chimenea verde. Entonces el español tiene chimenea verde. Listo, esta también la podemos tachar. Ahora, un barco que va a Génova sale a las 5. El único que nos falta por identificar la hora en la que sale y el destino es el francés que va en la posición número 1. Entonces sale a las 5 y su destino es Génova. Con esto, aquí ya nos damos cuenta de las dos variables que el silogismo nos quería hacer, pues que encontráramos, que es la carga. Bueno, nos damos cuenta que el griego lleva chimenea roja, porque dice el barco de chimenea roja va hacia Hamburgo, que es el griego, entonces este lleva chimenea roja. Listo. Y tachamos acá. Con eso ya hemos abarcado todas las variables. Y entonces la pregunta del silogismo era, entonces, ¿qué barco carga el té y qué barco va hacia Ponsue? Bueno, otro destino pues diferente al que ya había. Pero, un momento, que aquí nos falta identificar un destino. Marsella, Génova, Hamburgo, Manila. Y nos dice que este va a Manila, que él nos dice, el barco brasilero va hacia Manila, entonces listo, ya, Manila. Entonces, con eso nos quedan los dos únicos espacios por identificar en el silogismo, que era qué barco llevaba el té y el que iba a Posenburgo, pongámosle que es otro destino pues que preguntaba en el silogismo que no nos acordamos en este momento. Exacto. Entonces, con esto podemos identificar que el barco francés carga el té y el que va a Ponsanburgo es Ponsan es el barco español.
Con esto pues queremos demostrar que identificamos todas las variables, nos quedaron los espacios vacíos para poder saber pues cuáles eran los que faltaban, y ya pues el silogismo de esta manera queda resuelto. El silogismo lo realizamos entre los tres, lo tuvimos que analizar varias veces para poder pues resolverlo, y ya pues por eso de esta manera lo hicimos un poco más rápido. Nuestra técnica fue descartar variables para poder llegar a la conclusión. Exacto, como inicialmente nos explicaron en una tutoría, pues empezamos a identificar, o sea, leímos todas las variables, y a continuación las que tenían pues información como muchísimo más clara, inmediatamente la identificamos en la variable. Y conforme íbamos leyendo, pues íbamos descartando cosas en la matriz, e íbamos identificando, digamos, nacionalidades de los barcos y todo eso. Y así pues pudimos resolver el silogismo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.